Entonces, primeramente, quiero hacer la pregunta, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno de las emociones, obviamente, que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, bajo autoestima, pérdida de interés por todo y realmente disminución de funciones psíquicas. Es un estado de ánimo que puede llegar a ser irritable o bien bajo la mayoría de las veces. Las personas tienen dificultad para conciliar el sueño eh, o duermen demasiado, hay cambios de apetito, o sea, todo esto es, y mucho más, es lo que produce la depresión, ¿verdad? Um, una persona deprimida, nada la motiva, todo le es indiferente y en casos extremos hasta adquiere un carácter marcadamente patológico. Se habla de la depresión como una enfermedad. Pero tenemos que entender que la depresión es una combinación de múltiples síntomas, o sea, de situaciones. Está directamente relacionado en el cerebro a nivel neuroquímico, una combinación de múltiples moléculas llamadas neurotransmisores que producen en el cuerpo y comenzando en el cerebro la problemática de lo que nosotros conocemos como depresión. Por ejemplo, se toman tres áreas, la corteza cerebral, el sistema límbico y el tronco encefálico. Pastora, se han hecho estudios en laboratorio con tomografías computadas, en donde se les pone un casco a las personas con todos los sensores y, por ejemplo, se les da a que hagan una oración a Dios o que canten un himno al Señor. Se les da también para que piensen, se les da también para que lean. Y interesantemente, hay ciertas áreas de la corteza cerebral que nos muestran la parte donde está el espíritu. O sea, tenemos claridad de que el espíritu está en cierta área que es la corteza cerebral. Luego, el alma, cuando le decimos a la gente que piense, que lea, que haga un juicio de valor, son otras las áreas que se iluminan. Eso estaríamos hablando entonces del alma. Y cuando miramos el tronco encefálico, ahí es donde el cuerpo está representado. O sea que, de alguna manera, la depresión afecta todo al ser humano, ¿verdad? Al espíritu, el alma y el cuerpo, desde la mente. Wow. Entonces, la depresión puede evolucionar. Claro que puede ¿Puedo evolucionar, yo tener porque, depresión y no saber? bueno, no, porque se va a manifestar, la depresión siempre se va a tener algún tipo de manifestación, ¿verdad? Entonces, puede ser exceso de comida, puede ser somnolencia, puede ser mal humor, o Esa es sea una que manifestación de son la depresión. manifestaciones, esos son los síntomas que producen la depresión. Ahora bien, debe existir un mínimo de 5 síntomas durante, durante un mínimo de 2 semanas. Ánimo triste, sentimientos de desesperanza, irritabilidad, sentimientos de culpa, dificultad para dormir o demasiado dormir, como acabamos de decir, a veces sentirse lentificado, baja autoestima, pensamientos de muerte, molestias, dolores corporales. Hay muchas personas que han venido a mi consulta porque el médico les ha dicho, mira, tú no tienes físicamente nada. Y resulta que analizando a la persona y sus problemas están cargando de alguna manera al cuerpo de tal forma
que se producen dolores. O sea, estamos hablando de la somatización de la problemática mental. La somatización es que el doctor no encuentra nada, pero yo me siento enferma. No, somatización significa que la problemática emocional inerva alguna parte del cuerpo. O sea Ok, que de pronto el dolor de cabeza no tiene un origen orgánico y tiene un origen emocional. ok, en eso, puedes ser original emocional y me enfermo, porque de allí Oh, originó sí. en las emociones, En ¿verdad? el, sí, en el seminario donde enseñamos psicoterapia cristiana, tenemos una materia que creo que tú la cursaste, que se llama Psicología de la Salud. Sí. Esta materia enseña la gran cantidad de enfermedades que puramente son enfermedades del cuerpo, ¿verdad? Cefaleas, hasta la caída del pelo, tiene un origen totalmente mental. Eso es increíble. Usted dijo algo muy importante, porque muchas personas pueden estar tan tristes un día y 2 días y dicen, ya estoy en depresión, estoy en depresión. Pero usted No, dijo tener 5 síntomas por dos mínimo, semanas, mínimo de mínimo. 5 síntomas, Hay, síntomas entonces, hay, por dos cuando esto semanas. sucede, exactamente, y cuando esto sucede es que se hace un diagnóstico. Y hay muchos tipos de depresión. Está el trastorno depresivo mayor, que es lo que se denomina en sí depresión propiamente dicha, el trastorno depresivo persistente, que es la distimia, eh, trastorno disfórico premenstrual con las mujeres. Muchas veces las mujeres tienen uh, esta, algunas no, pero otras tienen una tremenda depresión antes de su menstruación. Luego también puede existir cuando hay una enfermedad física, la gente se deprime, ¿verdad? Y si la enfermedad es muy grave y la persona no ha sabido procesarla emocionalmente, puede caer en una depresión. Está la depresión perinatal, o sea, cuando una mujer queda embarazada, puede caer en depresión. Y también está la famosa depresión postparto, que Mm. eso ha traído grandes problemas a muchas mujeres. Y todo esto, obviamente, existe tanto ahí afuera en el mundo como en la iglesia. La gente sufre de estas cosas y es a través de una psicología que usa las técnicas de la ciencia filtradas por la palabra de Dios que podemos dar una consejería apropiada. Así es. Y bueno, usted tocó, porque la otra pregunta que le iba a hacer es, ¿a quién afecta la depresión? Entonces, la depresión Bueno, puede afectar a personas que están enfermas. no, la depresión afecta a todo el mundo. La depresión afecta a los niños. Hay niños que caen en depresión. Adultos, hombres, mujeres, adolescentes. Es terrible cómo hoy los adolescentes se deprimen. ¿Cuántos adolescentes? Hay unas estadísticas de suicidio increíble en estos tiempos de chicos de 14, 15, 16, 17 por el bullying que se produce en las escuelas, esto produce depresión y los chicos terminan por quitarse la vida, ¿verdad? O sea que es una edad seria, hay que déjate de molestar, levántate, no seas Aragán, que quieres dormir todo el día, quieres estudiar, o levántate, tienes que ir a trabajar. Y la persona realmente no puede. Quisiera levantarse, pero no puede, porque está, y esto lo vamos a explicar dentro de un ratito, pero no quiero adelantarme, está en el estado de inmovilización, que es producto de lo que ha sucedido a nivel emocional. Sabes, en esta season he recibido llamadas de muchos jóvenes que están en sus cuartos y no quieren salir por días. Claro. Y,
y obviamente me imagino que es a raíz también de la pandemia, ¿verdad? Vamos a tener un programa acerca de los efectos psicológicos que ha Ujú. causado estas cosas, pero ¿usted cree que los jóvenes, usted mencionaba a los jóvenes, ¿por qué están afectados mucho más? Yo no había visto tanto joven deprimido como hoy en día. ¿Me puedes Bueno, dar un poquito de luz acerca de eso? sí, el tema de la depresión juvenil está íntimamente ligado con la rebeldía adolescente. Todo adolescente, la palabra misma te lo dice, adolescente es alguien que adolece, alguien que está pasando por un dolor. Y toda la humanidad atraviesa el dolor del paréntesis. No soy niño y no soy adulto. Estoy entre paréntesis. Y eso, lamentablemente, produce un dolor. Por otro lado, cuando miramos a los jóvenes de nuestras iglesias, en sí, y tú como pastora, como mamá, y yo como pastor que he sido por tantos años, como papá, hemos restringido mucho la vida de nuestros hijos. La mayoría de los cristianos, cuando son padres, quieren lo mejor para sus hijos. Y sabemos la maldad que existe en este mundo. Tratamos en lo posible de que nuestros hijos estén muy cuidados, los sobreprotegemos realmente. Y Mm, al sobreprotegerlos, les vamos a prohibir cosas. Entonces, este tipo de prohibición termina revelándose. Pero ¿de qué manera se revela? No es que se empiezan a tirar los pelos o hacer cosas locas. ¿Por qué no? Porque también está el testimonio cristiano, ¿verdad? Que hay que tener. Y ahí es donde quedan sujetos a encerrarse en el cuarto. Dice, no puedo salir a bailar como salen mis amigas. Bueno, entonces me quedo en el cuarto. Y es una forma de castigar a los padres al hacerlo de esta manera, porque entonces los padres se preocupan, no sale del cuarto, ¿qué le pasa? Y pone hasta candado, ¿no? Para no salir. Es una forma de mm, rebeldía contra los padres porque los padres le están exigiendo algo que es totalmente antinatural para el joven, no poder salir con sus amigos, y esto hace que nos encontremos con tantos chicos que se encierran en sus cuartos, se ponen a jugar los varones y eso, y las muchachas también, y es lo que tenemos, es la respuesta a tu pregunta. ok. Ah, también alguien me hacía una pregunta esta semana. ¿Hay tipos de depresión? ¿Hay ¿Hay, que? hay diferentes tipos de depresión? Sí, sí, las hemos mencionado así rapidito, que están directamente relacionadas con, Usted habló del por ejemplo, postpartum, ¿verdad? De cuando el postpartum es un tipo de exacto, esos depresión. son tipos de depresión. Una de las depresiones que, por ejemplo, que hoy se reconocen como bipolar. Hoy es una palabra muy común. Esta persona es bipolar. Hasta se usa como insulto a veces. ¿Sí? Es un bipolar. ¿Ok? ¿Qué significa bipolar? Hace muchos años se lo llamaba al trastorno bipolar, se lo llamaba maníaco depresivo. O sea que Mm, ahí tenemos la palabra depresión. Significa que está en oportunidades, en situaciones de alta euforia, y en otros momentos cae en tremendos valles de depresión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lo que significa bipolaridad, ujú. arriba y abajo. Después tenemos, por ejemplo, que hay personas que conforme a la época del año, al no tener tanta luz, al no tener tanto sol, eh, se deprime también. O sea, ese es otro tipo En de... Alaska. sí, en los lugares, por ejemplo. Fíjate qué interesante. En los países donde el invierno es noche,
Fíjate que el tipo de cultura, el tipo de personalidad que tiene esta gente, que es una serios, pues, personas. ¿Por qué? Porque la falta melanina en el sistema, o sea, el sol produce eh, ciertas componentes químicos en nuestro cuerpo que también los necesitamos, vitamina D y una cantidad de cosas. O sea Mm. que hay una cantidad de diferencias grandes y cuando una persona está en depresión debe buscar que se le haga algún tipo de evaluación para saber cuál depresión tiene y de esa manera ayudarle a salir de la misma. Entonces, yo le hice una pregunta anteriormente y la razón que le voy a hacer esta pregunta es, bueno, es porque hubo una chica que me dijo a Pastora Sandy, el doctor me dijo que yo estoy deprimida, pero yo no me siento deprimida. Entonces, y no es una sola mujer que me ha dicho eso. ¿No sabes por qué alguien va a ser diagnosticado con depresión y la persona no se siente deprimida? Lo que sucede es que muchas veces hay una confusión entre depresión y pena o tristeza. Los sentimientos negativos de tristeza, desmoralización, dolor, son diferentes de los de depresión. Por ejemplo, ocurren oleadas que tienden a estar ligadas a pensamientos o recuerdos de un evento X que le molestó, por ejemplo. Se resuelven cuando las circunstancias o los eventos mejoran. Estamos hablando de la pena, del dolor emocional. También se pueden intercalar con periodos de emoción positiva y humor, pero de pronto se cae. Y no están acompañados tampoco por sentimientos generalizados de inutilidad, como sucede con la depresión real. Ese es el problema. Y para el diagnóstico, como dijimos hace unos momentos, acuérdate que son mínimo 2 semanas en donde en forma permanente tiene que existir el estado de ánimo triste, ese vacío persistente, sentimientos de desesperanza, pesimismo, ¿ah? Una irritabilidad continua, sentimientos de culpa, falta de esperanza, impotencia. También existe fatiga, falta de energía. Habíamos hablado también de que no pueden dormir o duermen demasiado. Sí. O sea, todas estas características tienen que existir para que se sepa que es una depresión verdadera y no una gran tristeza. Me traes esperanza porque un día dormí todo el día y dije, bueno, ¿será que estoy deprimida? No, Entonces, estaba muy tengo que ser de las holgazana. dos personas, mi amada y mi amado. Recuerde, no tiene depresión si es un día, 2 días o 3 días, a 2 semanas, Dos bueno, semanas permanentes, dos mínimo. semanas permanentes y mínimo de 5 síntomas, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es bueno saber esas cosas, ¿no? Eh, ahora, yo sé que usted habló acerca de algunas causas. ¿Puede ser más específico? ¿Cuáles son algunas causas de la depresión? Sí, bueno, hay muchos factores que influyen en una persona para que una persona se deprime. Algunos de esos factores son biológicos, nuestros genes. Muchas veces si hay gente depresiva en el hogar, el chico absorbe esas conductas y cuando adulto también termina siendo depresivo. Y esto es importante entenderlo, porque la personalidad de quien se deprime, ese papá o mamá que se deprime, a lo mejor creció también en un ambiente de tipo Wow, depresivo. O sea que, y esto sí, y vamos para atrás, para atrás, para atrás, y nos encontramos con Adán y Eva, que o él o ella era depresivo. Vaya a saber, ¿verdad? Eh, el estrés. El estrés produce una cantidad de desequilibrios en las hormonas del cuerpo y eso puede traer depresión genuina.
el uso del alcohol, las drogas. Eso también afecta la química cerebral y el estado de ánimo, So, ¿verdad? el estrés puede llevarte a la depresión. Oh, sí, por supuesto. El estrés es un tremendo factor de depresión. Y ahora lo Sí. vamos a ver en un momento. Sí, tenías Wow. una pregunta. Sí, solamente porque estoy viendo los comentarios de algunas personas y solamente quiero decirle a las personas que si usted puede poner su pregunta y al final del programa vamos a estar contestando, bueno, el doctor Marino va a contestar sus preguntas, valga la redundancia. Entonces, son las causas, puede Sí, ser las estrés. causas. Estamos mirando, por ejemplo, acontecimientos vitales, ¿ok? La muerte de un miembro de la familia. Eso puede traer o una tremenda pena o una tremenda depresión, ¿verdad? Hablamos, y quiero pararme un poquitico allí, porque en nuestro primer programa que hicimos hablamos de pérdidas, ¿verdad? Exacto. Entonces es normal estar triste, estar, como quien dice, ¿cómo se dice? De luto, estar Luto, luto. El en luto luto, es una ¿verdad? emoción. Entonces, eso no es depresión, porque es parte del proceso de, como se dice en inglés, mourning, el proceso de, Exactamente. ¿verdad? Pero lo que Entonces, sucede es que si pasó el año, ya pasa a ser patológico. ya puede entrar a una depresión. Sí, o sea que es normal el luto, la emoción de luto por 6 meses, 8 meses, un año. Pero cuando ya pasamos el año, 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, bueno, y sigue todavía así, eso es una depresión y puede ser una depresión mayor que sí hay terapia. Y ahora después vamos a mirar algunas de las características de la terapia para la depresión. Okay. Es una terapia bíblica y al mismo tiempo psicológica. Y esto ¿Qué es lo tal que, cuando Sí, disculpa. no, perdón, usted dijo las diferentes terapias, una bíblica y después, Lo que pasa es que nosotros combinamos la psicología científica con la palabra de Dios. Es una misma terapia, pero es la combinación. Nosotros, cuando digo nosotros, es todos los que se han graduado de Doxa International University, como tú, ¿verdad? O sea que tú sabes que has estudiado una cantidad de técnicas y tienes para hablar con la gente y darles respuesta, pero al final del día es la palabra de Dios así la es, que obra. así Eh, es. ¿Para qué nos sirven las técnicas? Las técnicas nos sirven para escuchar al consultante, entender cuál es su problema y la técnica nos ayuda a poner las cosas en orden y buscar dentro de la ciencia qué es lo que se ha hablado acerca del problema de esta persona. Pero sabemos que sin Cristo no hay resolución final de su problemática. Entonces, y esto lo vamos a ver en unos minutos. Y gracias por aclarar eso, porque es importante que podamos decir aquí que, claro, toda la psicología tiene un límite, ¿verdad? Eso es lo que nos hace efectivos porque nosotros dependemos de la palabra de Dios, ese es Ujú, the final authority. Entonces, ujú, pero a mí me ayudó tanto el poder procesar, como usted dijo, las técnicas, ¿verdad? ujú. Obviamente eso es lo que yo hago cuando hago consejería, de poder llevar a esa persona en esa técnica y eventualmente es la palabra de Dios que hace lo demás. Entonces, es por Maravilla. eso que me encanta que usted esté aquí como experto en las dos áreas, porque usted es teólogo y psicólogo. Entonces, Amén. y esto es importante para que los que me están escuchando no piensen que acá estamos hablando de psicología humanista, ¿verdad? No, en Entonces, absoluto. entonces, ahora, yo sé que le pregunté cuáles son algunas causas de la depresión. Usted dijo estrés, pérdidas, otras causas que Bueno, usted ha visto. justamente estábamos hablando de las muertes, de los divorcios, por ejemplo, los jóvenes que se pueden pasar a depresión porque se divorciaron sus papás, el padre, la madre, o la mujer que queda sola porque el hombre la abandona.
O sea, son acontecimientos de vida que hasta si se muere una mascota, hay probablemente personas que tienen un apego tan grande con esa mascota que va a sufrir muchísimo. Todo tipo de situación de vida, como por ejemplo la pobreza, el estrés, violencia, el bullying, presiones de grupo, hasta mismo en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que eh, se puede sentir mal porque hay cierto grupo que no lo acepta, porque lamentablemente en nuestras iglesias a veces el cristianismo no lo aplicamos como deberíamos Sí, aplicarlo, ¿verdad? sí, Tendría que sí. ser diferente, pero somos humanos y estamos todos en un proceso de crecer y entender a Cristo y aplicar la salvación en nuestras vidas. Um, Todo esto está directamente relacionado al impacto, ¿verdad? Las cosas que impactan a las personas y que pueden traer a colación una depresión. Ahora, ¿qué de aquella mujer que se siente deprimida y no sabe por qué? Y yo sé que para eso están las terapias y todo eso, pero puedes hablarme acerca de esa mujer o un varón, ¿verdad? Que Ujú. obviamente se entiende si uno tuvo una pérdida, si uno pasó por un divorcio, si uno tiene una enfermedad terminal. Pero si esa persona que dices, yo me siento que ni me puedo levantar de la cama, ya tengo más de 3 semanas en la cama, Ujú. entonces no puedo dormir y no sabe por qué. Eh, se han hecho muchos estudios acerca de mm, la depresión y hace 10 años, más o menos, se ha descubierto algo revolucionario, realmente. Un neurocientífico entendió, después de hacer estudios profundos y una gran cantidad de análisis de miles de personas con depresión, entendió que la depresión no es otra cosa que una estrategia biológica del cuerpo, en donde a través de la inmovilización se produce la defensa del organismo. O sea, cuando pensamos en la depresión como un sufrimiento irracional, innecesario, lo que estamos haciendo es estigmatizando a las personas y les robamos esperanza, realmente. Pero cuando comenzamos a comprender que la depresión, al menos inicialmente, ocurre por una buena razón, le quitamos la vergüenza. O sea que las personas con depresión son sobrevivientes valientes y no inválidos dañados. Esto es Wow. lo que quiero explicar, esto que voy a explicar cuando yo lo estudié hace algún tiempo, me impactó a mí también. Y lo voy a poner en el caso de una paciente. Rosa, vamos a ponerle el nombre de Rosa, era una jovencita, una niña, que era muy traviesa y era muy indisciplinada. Pero resulta que llegaba un momento que su papá no solo la lastimaba con las palabras, pero que cuando ella se ponía tan rebelde, el papá se volvía peligroso. Tomaba la correa y le daba correazos. Mm. Esta niña, eh, es más, a veces hasta le pegaba cuando él pensaba que se iba a portar mal. O sea que antes que se portara mal la niña, o sea, era un hombre muy violento. Lo que empezó a hacer esta niña fue a doblegarse, agachar la cabeza, y esto le ayudó a, obviamente, a no recibir tantos golpes. Ahora, la depresión concomitante, porque ahora la niña comenzó a ser diferente, ya no era la niña que saltaba, que jugaba, traviesa, sino que ahora era una niña que fue quedándose tranquila, cambió su personalidad
por miedo a que su padre le diera una tunda, ¿verdad? Ujú. Ahora, cuando es adulta, ante circunstancias estresantes, ella se doblegaba y caía en depresión. O sea que cuando miramos esa situación y ella entendió qué era lo que estaba pasando, entendió que la inmovilidad de niña le produjo a ella paz. Ante circunstancias estresantes, ella revertía a la inmovilidad, pero lo que pasa es que ahora ya se había tornado en un hábito, si estamos hablando ya de una depresión. Y Mm. cuando venía el estresazo, la situación difícil, ella caía y se quedaba en la cama una semana, 2 semanas, nadie la podía levantar. Quiere decir que si miramos lo que es la depresión en sí, es un acto del organismo para salvar al organismo, porque es un acto de inmovilización, ¿ok? Este acto hace que el sistema nervioso central se sienta seguro. Hay una sensación de tranquilidad. Estamos en paz. ¿Por qué? Y porque no está el peligro. El peligro queda fuera. Pero el sistema nervioso autónomo también analiza constantemente nuestro entorno interno y externo buscando los signos de peligro. Entonces, si nuestro sistema nervioso autónomo detecta una amenaza o incluso una simple falta de seguridad, su siguiente estrategia es la respuesta de lucha o huida, que a menudo sentimos como ansiedad. A veces podemos percibir una situación como amenaza y pensamos que es tan grave o dura que el sistema nervioso decide que no hay forma de luchar o huir Mm. y se llega a la Ahí inmovilidad. arranca la ansiedad también, ¿verdad? No, la inmoviliza, claro, la ansiedad de lo que está ocurriendo al cuerpo le hace un shutdown, o sea, Mm. lo cierra y lo pone inmóvil. La respuesta de inmovilización entonces termina siendo la defensa biológica que el cuerpo está llevando a cabo para salvarlo. ¿Se entiende? Salvar al organismo. Es lo que se llama respuesta de congelación. La inmovilización entonces tiene un papel muy importante. Calma el dolor, nos hace sentir desconectados. Por ejemplo, imagínate el zorro que cazó al conejo, ¿verdad? Y Ujú. el conejo, ¿qué hace? Y se pone flácido en la boca del zorro. El zorro de pronto piensa que el conejo ya está muerto y Sí, suelta un poco las mandíbulas y el conejo se escapa. O sí. sea que de alguna manera la inmovilización está hecha para nuestro beneficio. Pero ¿qué sucede? No la entendemos así. No entendemos que para nuestro beneficio. Y lo hemos puesto como una enfermedad. Entonces, la respuesta de inmovilización es una parte clave de la defensa biológica que está diseñada a corto plazo. Obviamente, el cierre metabólico preserva al organismo, porque el conejo se escapó. Increíble. Esto es tan interesante, aunque yo lo he estudiado, pero solamente para las personas que nos están sintonizando en estos momentos, estamos hablando acerca de enfrentando la depresión. Y la Claro. esperanza que yo veo en esto, como usted dijo, ¿verdad? Que estas personas que han pasado por depresión son personas que son courageous, ¿verdad? Porque han Claro. pasado no es para tenerles lástima, no es para decir, bueno, pobrecitos están enfermos. Me encanta cómo usted lo explicó y si usted justamente los está sintonizando, vea el video desde el principio para que pueda escuchar todo lo que el doctor Marino nos está explicando acerca de la depresión y obviamente las causas y es increíble eso de la inmovilización. Porque Porque si fíjate que si la amenaza puede ser real o percibida, porque muchas veces las personas malinterpretan una situación X o se hacen castillos de arena en el aire
de cosas que pueden suceder y después nunca suceden, ¿verdad? Eso sucede todo el tiempo. Y si la amenaza continúa o el pensamiento de la amenaza continúa indefinidamente y no hay forma de luchar o huir, la respuesta de inmovilización va a continuar. O sea, la depresión continúa. Muy interesante, doctor Marino. Puede creer que ya hemos pasado el tiempo, pero aún tengo la pregunta del millón. A ver. El tiempo se fue tan rápido. ¿Qué puedo hacer si tengo depresión? Si alguien que nos está escuchando dice, ¿qué puedo hacer? Dame algo que yo pueda hacer para poder tener una respuesta a esta depresión a la que estoy viviendo. Bueno, en primer lugar, la respuesta la tiene la palabra de Dios, ¿verdad? Y es aquí, sí, la palabra de Dios. En Salmos 43:5 dice, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Y por qué estás en crisis dentro de mí? Esperanza en Dios, porque otra vez lo alabaré, mi salvación y mi Dios. El otro Salmo 40, versículo 1, dice, esperaré paciente al Señor, se inclinó hacia mí, escuchó mi llanto, me sacó del pozo de la destrucción, de la ciénaga, y puso mis pies sobre la roca, asegurando mis pasos. Me puso una nueva canción en la boca, una canción de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. Toda la Biblia tiene ejemplos de personas que han pasado por problemas graves, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Elías, el famoso caso de lo que sucedió con Elías, un profeta de Dios que acusó al rey Acab que se estaba yendo con los dioses de las otras naciones, y luego se escapó y se escondió en una cueva y hizo fuerza, salió y peleó contra los profetas de Baal, contra 850 profetas que no pudieron hacer que se encendiera con fuego y se quemara la ofrenda, y 850 de toda la mañana, todo el día se rasgaban el pecho pidiendo que el dios Baal quemara la ofrenda, y nunca quemó. Y cuando Elías clamó a Jehová, es más, le dijo, pongan agua a todo alrededor. Sí. Y vino del cielo, vino el fuego. Ahora, este tremendo profeta de Dios lo encontramos cuando se enteró de que Jezabel lo estaba buscando, lo encontramos escondido otra vez en la cueva, donde había ratas, donde había murciélagos, y es más, en el capítulo 19, creo que por allí el versículo 14, creo, le dice a Dios, quítame la vida. O sea, estaba en profunda depresión. Y entonces aquí viene la respuesta bíblica a la depresión. Dios habla y le dice, levántate y come. ¿Ok? O sea, no te quedes tirado en la cama, no te quedes en el agujero. Yo recuerdo que tuve una paciente, bueno, una consultante, que vino con una tremenda depresión. Y cuando yo le pregunté, ¿qué es lo que te cuesta? Es una ama de casa, ¿verdad? Una ama de casa. Muchas cosas que había que trabajar con ella, pero la ayudé a que empezara a salir de la depresión, un paso a la vez. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que te cuesta mucho hacer en tu casa? Y dice, tengo una montaña de ropa para planchar. y a mí no me gusta que mis hijos y mi esposo salgan con las camisas arrugadas
En Nueva York está de moda que los jóvenes salen con las camisas arrugadas, Sí, pero en aquellos años no, había que tener la camisa bien bien planchada. planchadita. Y el esposo trabajaba en una oficina y iba con corbata en aquellos años y entonces pero tenía una pila grande. Y entonces yo le dije, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Tu depresión te ha llevado en una espiral hacia abajo. Y la única forma de ayudarte es que empieces a darle vuelta a la espiral y vayas empezando a salir otra vez hasta que llegues hasta arriba. No vas a poder subir así, pero sí vamos a poder hacer la espiral al revés. Mañana agarra una camisa y plancha una camisa. Olvídate del montón que queda. Bueno, para hacer una larga historia corta, de a poquito ella empezó a subir la espiral, ¿verdad? Mm, Porque ella aceptó el desafío de levantarse, de comer. Dios le dijo a Elías, levántate y come. come. Y después le dijo, y camina. Y hace Mm, un viaje, o sea que hay que hacer levántate, come y camina. y camina. Claro, o sea que hay que movilizarse. Dios lo levanta a Elías con esas tres áreas. Levántate, come y camina. Entonces, obviamente, si nosotros somos cristianos y Dios nos está diciendo, levántate, come, pero yo sigo en la cama y no busco de subir la espiral poco a poco hasta que finalmente salga, entonces estoy tentando al Señor, ¿verdad? Estoy Wow, tentando esto está, wow. Levántate, come y y camina. camino. Claro. Sabes que en un momento donde yo estaba pasando un momento crítico, difícil en mi vida, me fui a Miami, Florida, a ver una conferencista. Entonces dije, el Señor me va a hablar, me va a dar una palabra bien profética. Y iba yo con todas esas expectaciones, ¿verdad? Cuando la sierva de Dios ora por mí, me dice, toma jugos. Y wow, fue para mí tan, no espiritual, pero fue algo tan espiritual, Claro, claro. ¿verdad? Porque muchas veces, y mujeres, si ustedes me están sintonizando, estamos hablando, enfrentando la depresión y solamente, no lo digo yo no soy doctora, no soy psicóloga, aquí tenemos un psicólogo que nos estaba, solamente quiero repasar, si usted, muchas de ustedes dicen, estoy en depresión, ¿cómo sé si no estoy en depresión o si estoy en depresión? Mira, si ya tienes mínimo de 5 síntomas, y bueno, ya dijimos los síntomas, y por 2 semanas, ¿verdad? Por 2 semanas. Entonces, si usted no los tiene, solamente está pasando por una tristeza. También, mis amadas y mis amados, le hice la pregunta al doctor, ¿qué puedo hacer si tengo depresión? Él me dijo la Biblia. Mujeres y varones, ¿a qué los he retado este año? A leer la Biblia todo el año. El Señor me decía que esta pandemia la vamos a master solamente estando en la palabra de Dios, estando bien alimentadas. ¿Sabe, doctor Marino, que es una de las cosas que Dios me dijo a mí? Yo necesito que tú te alimentes bien. Suena, muchas veces no suena espiritual, pero es espiritual, ¿verdad? Porque Dios quiere que nuestro cuerpo esté funcionando al 100%. Entonces, ¿qué puedo hacer si tengo depresión, doctor Marino? Levántate, come y camina. Wow. Haz ejercicio. No tengo ganas de hacer ejercicio, no importa, sal, date una vuelta por el parque, lo que sea. Y empieza la espiral hacia arriba, ¿verdad? Porque la depresión es una espiral hacia abajo. Y entonces hay que empezar a hacer de a poquito, ir subiendo hacia arriba. Muy bien. Tengo un comentario de Anís que dice, saludos hermana, eso es muy feo. A mí me lo diagnosticó mi doctor, pues tengo mucha ansiedad por todo lo que estamos pasando. Pero también ella decía, como aquí donde vivimos ahorita no hay mucho sol, hay demasiada lluvia y la mayoría del tiempo está nublado. Aparte del sol se necesita la alimentación espiritual, vitamina D3.
comenta. También Ujú. recibí un texto de mi hermana, de una hermana que dice, ¿cuál es la diferencia de la depresión y la depresión clínica? Es la misma. No, Es la la misma. depresión es depresión clínica. Sí, no hay Okay. diferencia. La No hay depresión es diferencia. depresión. No, la depresión Okay. es clínica, sí. Entonces, pensé que había alguna diferencia, No. que se necesita estar diagnosticado o necesita medicina la persona. ¿Cuándo esos casos que la persona necesita medicina para poder, que no puede ni comer, no puede ni levantarse, no puede ni leer la palabra? Bueno, yo entiendo que hay momentos en donde una persona está tan decaída que necesita algún tipo de medicina para levantarse y luego empezar a hacer el ejercicio, comer y empezar a mejorarse. Entonces, hay momentos, o sea, eso no tiene que ver con clínica o no clínica, está en depresión. Ah, y si está tan caída que necesita ir al médico y el médico le receta una medicina, es bueno que la tome y cuando pueda empezar a subir la espiral, entonces de a poquito también el médico le va a decir que deje esa medicina eventualmente.